siempre aprendamos a trabajar un poquito esta realidad de la vida de cada uno, de la vida de familia, de la vida de comunidad, y entendamos que lo que nosotros no podemos, efectivamente Dios sí lo puede. Por eso el hecho de estar aquí para nosotros es importantísimo, porque obedece a algo bien claro, enorme, a la misma liturgia, y es este deseo que nosotros tenemos cada uno por ir al encuentro de este tesoro que nosotros queremos, repito, encontrar en todo momento cerca de nosotros, y ese es el tesoro de la gracia de Dios, de la presencia del Señor, a partir de estos o de estas maneras como se nos puede estar dando, como es la Eucaristía misma, la palabra, como es la vida cotidiana en la relación con todos nuestros semejantes. Y es por eso que dentro de ese ejercicio nunca dejemos de lado y tratemos de meditar mucho en torno a lo que yo les digo siempre: orar por los que no vienen. Sé que hay mamás que están tratando siempre y sufren muchas veces las mamás moralmente porque sus hijos son indiferentes, sus hijos frente a las realidades espirituales son cada vez más cerrados, y hay que orar por ellos, porque no se trata que una mamá se violente porque sus hijos no responden, porque al fin y al cabo, cuando se ha cumplido de una manera bien clara y sus hijos ya tienen la edad para hacer opciones en orden al bien y el mal, lo que le resta a usted es seguir a la otra etapa, y es la etapa de acompañar con su oración a esos hijos, sin dejar momentos oportunos donde usted les pueda decir con todo el cariño y con toda la claridad, y sobre todo con toda la calidad del valor que tiene una vida espiritual, para que ellos de una u otra manera vayan mirando y sopesando desde la vida de ustedes mismos cómo ellos están perdiendo de algo importante que les puede estar dando un crecimiento continuo y sobre todo un desarrollo interior que corresponda al momento que estamos nosotros viviendo. Y por eso orar por los que no vienen es importante, y nosotros nunca dejemos. Yo puedo tener y puedo ser cura, pero de pronto uno de mis hermanos es bastante frívolo en cuestiones espirituales, y uno puede decir: es que en casa de arreglos a donde paro. Es verdad, es verdad. Por eso nosotros, lejos de colocarnos en una actitud, digámoslo así, de crisis para nosotros mismos, colocémonos en una actitud de encomendar con mucho amor, por ese mismo amor que le tenemos a estos seres queridos, encomendarlos en nuestra oración. Y para que nosotros mismos, descubriendo estos tesoros, entendamos que lo que más se requiere para nosotros muchas veces atraer a otros es precisamente lo que dice en la portada del día de hoy o de esta semana, este elemento que nosotros tenemos aquí, este subsidio, lo llamo yo, para la semana, como es la hojita del domingo, y que ojalá la podamos tener cuando nos piden: miren, no desperdicien su vida, no desperdicien su vida. Y es que es lo que nosotros tenemos que hacer, no desperdiciar nuestra vida, para que en verdad, funcionando como Dios nos pide, podamos nosotros, como Jesús, ser predicadores con la vida, y sobre todo ayudar a que los que nos vean actuar se puedan dar cuenta de lo que se están perdiendo, porque hace posible ese testimonio que nosotros mismos les mostremos ese tesoro que nosotros estamos encontrando continuamente. Por eso el reino de Dios, dice el Evangelio, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Y nosotros entendemos que un tesoro es algo que tiene mucho valor para nosotros, y que por eso mismo nosotros deseamos adquirirlo y conservarlo. Y hay que, a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, podemos desear tener y conservar diferentes tesoros, estando dispuestos nosotros a renunciar a muchas cosas para conseguirlos. La salud, por experiencia de un dolor de oído es lo más terrible. Uno da y da lo que sea porque el especialista lo atienda, y uno muchas veces da así, y uno dice: si el especialista me coloca una cita extraordinaria, yo doy lo que sea por quitarme este dolor. Y es que cuando uno descubre el tesoro de la salud, uno da lo que sea por tener la salud. Efectivamente, es un tesoro que todos valoramos muchísimo, y que todos deseamos tener y conservar, estando dispuestos a renunciar a muchas cosas para no perder la salud. Pero también el dinero es un tesoro muy buscado por todos: el amor, la familia, la amistad, el prestigio. Todos estos son tesoros, pero en el Evangelio de este domingo se nos habla de un tesoro único
mis queridos hermanos, y que nosotros debemos esforzarnos para que pueda realizarse también hoy entre nosotros. De ahí que para no perdernos mucho en frases y conceptos, mis queridos hermanos, podríamos decir que para nosotros los cristianos, y es una realidad, el reino de los cielos es el mismo Jesús. Ese Jesús es nuestra opción fundamental, y esta opción debe presidir y condicionar todas las demás. Por eso, cuando nosotros encontramos este tesoro, nosotros comenzamos entonces a entender en qué consiste la caridad, la solidaridad, en qué consiste la rectitud, la coherencia de vida, en qué consiste el desprendimiento, en qué consiste las opciones fundamentales, en qué consiste en verdad entender este momento que estamos pasando o que estamos viviendo de peregrinos, y lo vamos nosotros realmente manejando con ese criterio. Yo tengo que pasar haciendo el bien, haciéndole el bien a mi familia, haciéndole el bien a las personas que están a mi alrededor. Es una oportunidad que yo tengo, porque día a día nosotros vamos corroborando. Hoy estoy aquí, mañana no sé de mí, pero mientras que yo esté aquí, que yo pueda hacer las cosas bien. Y por eso, como estoy en comunión con ese tesoro mío que es el Señor, indiscutiblemente me da todos los elementos desde esta comunión para que en verdad yo pueda hacer las cosas bien y pueda en esta opción, mis queridos hermanos, optar por ese Jesús que me pide seguirle incondicionalmente, rechazando todo lo que nos impida ese seguimiento, aunque nosotros tengamos que poner en riesgo muchas de las cosas que nosotros queremos, pero que vale la pena hacerlo si yo de esa manera tengo este sentido de vida espiritual. Por eso cuando yo hablo del tesoro como el dinero, hombre, si me tengo que desprender de algo por ese tesoro que me está pidiendo a mí, que lo ame a él sobre todas las cosas, yo tengo que hacerlo. Llamarlo a él sobre todas las cosas implica entonces descubrirlo a él y descubrir qué es lo que me está pidiendo a mí, que mire ese dinero, que mire esas cosas como unos medios que él me ha dado para alcanzar el fin, que es poder tener parte con él. Y ahí es donde yo estoy dejando de lado esos tesoros, los estoy relativizando, pero ¿por qué? Por el tesoro absoluto que es el Señor mismo. Y por eso cuando nosotros como creyentes somos capaces de mirar la vida dentro de esos parámetros, mirarla dentro del desprendimiento, mirarla dentro de todo aquello que Jesús nos enseña, nosotros estamos entrando indiscutiblemente nuestra vida en el único tesoro. Y por eso así lo hicieron. Bien nos podemos traer a colación los grandes santos como San Pablo, como San Agustín, como San Francisco, como cualquiera de los santos que nosotros tengamos siempre presentes en nuestra vida, nos están enseñando que ellos encontraron ese tesoro y que supeditaron, subordinaron todos los demás tesoros a él. Y cuando hubo necesidad de renunciar a cualquiera de esos tesoros por este tesoro absoluto, lo hicieron, y lo hicieron sabiendo que ahí encontraban ellos la alegría y la realización de sus propias vidas. Encontraron sentido a esa renuncia porque entendieron lo que el mismo Señor desde el Evangelio dice, que el que no pospone no es digno de mí. El que no es capaz precisamente de dejar de lado aquello que le impide la comunión conmigo no es digno de mí. De ahí que a la mayor parte de nosotros desde afuera, desde nuestra común condición, mis queridos hermanos, de aspirantes a la santidad, porque eso es un bautizado, un aspirante a la santidad, se nos exige generalmente que hagamos tan grandes renuncias y sacrificios por el hecho de haber optado precisamente por este Jesús, a quien nosotros nos adherimos en el bautismo y a quien recibimos nosotros cada vez que nos encontramos con él, lo recibimos en la Eucaristía. De ahí que en nuestra vida ordinaria podemos nosotros seguir apreciando los tesoros a los que hemos aludido antes, mis queridos hermanos, siempre que no se opongan frontalmente a la posesión del tesoro único del que nos habla el Evangelio del día de hoy. Y es por eso que es suficiente con que la salud, con que las cosas, etcétera, y otros tesoros menores no nos impidan en ningún caso seguir optando radicalmente por nuestro principal tesoro, Jesús de Nazaret.
Por eso cuando nosotros escuchamos el Evangelio y decimos, si aquí en la portada de la misa del domingo no se les olvide ese resumen tan especial, y cuando se nos dice que nosotros para poder tener ese tesoro tenemos que vender, para poder comprar el campo donde está ese tesoro, es donde nosotros en la vida tenemos que vender. ¿Qué es lo que hay que vender? Yo tengo que deshacerme de lo que me está impidiendo adquirir ese tesoro. ¿Qué es lo que tengo que vender? Cada uno en el acto penitencial se dio cuenta de lo que tiene que vender. La mentira, el orgullo, la soberbia, la dureza del corazón, la agresión muchas veces en el hogar hacia los papás, la falta de tolerancia, el apego a las cosas que nos impiden muchas veces actuar con una justicia equitativa frente a la realidad nuestra de saber que hay personas que necesitan. Y si nos quedamos nosotros un buen rato enumerando muchas de las cosas que podemos llegar a vender para adquirir este tesoro, sería un momento importante de meditar para que nosotros mismos tuviéramos la certeza. Y por eso creo que hay que hacer lo mismo que hizo Salomón en la primera lectura. Decirle al Señor, Señor, yo quiero que me des la sabiduría, porque es la única manera como voy a tener de mi parte una posibilidad de un discernimiento claro para poder tener en un momento dado opciones claras en orden a ese reino de Dios. Por eso, cuando le dice Salomón, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el bien y el mal. Lo dice él, y por eso este joven sabía muy bien lo que le convenía a él como rey y al pueblo al que él debía gobernar. Es decir, saber discernir entre el bien y el mal. Y eso es lo que le pidió al Señor, y el Señor se lo concedió dándole un corazón sabio e inteligente. Y por eso la pena fue que este joven rey, el poder le corrompió y no siempre actuó de acuerdo con los dictámenes de un corazón sabio e inteligente. Y también nosotros debemos pedirle a Dios todos los días que nos dé un corazón dócil a su voluntad, que sepamos discernir en cada caso el bien y el mal, que después actuemos en consecuencia, siendo consecuentes. Un católico consecuente es aquel quien en verdad a la luz de los mandamientos se porta allá afuera como nos está pidiendo el Señor. Y es lo que cada uno tiene que pedirle, Señor, ayúdenme a ser consecuente como papá, como mamá, como creyente, como hijo, ser consecuente como hijo. Hombre, valore a su papá y a su mamá, entiendan que ellos merecen el respeto debido, valore su hogar, sea consecuente. Usted anda por el mundo de su trabajo, del mundo, de su oficina, a su casa, hombre, sea consecuente. ¿Qué tiene que ser? No permita que el momento que estamos viviendo lo conduzca a la infidelidad a su hogar. Sea consecuente, sea consecuente. Es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Por eso las dos cosas son necesarias para gobernar nuestra vida según la voluntad de Dios. Uno, que sepamos discernir el bien y el mal y que actuemos en consecuencia. Que sepamos discernir. Solamente el Espíritu nos da esa capacidad de discernimiento, y ese Espíritu recibido en el bautismo. Y por eso, cuando nosotros escuchamos en el Evangelio, miren, a ustedes se les podrá perdonar de todo, robar, hacer lo que quieran, pero lo que no se les va a poder perdonar a ustedes es el haber impedido que el Espíritu Santo actúe en ustedes, porque ese es el pecado más grande contra el Espíritu que ustedes cometen, porque lamentablemente por su actitud de cerrazón a la acción del Espíritu, ustedes no hacen opciones claras en orden a ese tesoro que es precisamente Jesús, que es la voluntad de Dios, porque el que me ve a mí ve al Padre, el que me escucha a mí, escucha al que me envió, y el que me recibe a mí, recibe precisamente al que me envió. Por eso, plegándole también nosotros a Dios que nos dé esa sabiduría, y que entendamos que a los que aman a Dios, como decía Pablo, todo les puede servir para el bien que tienen a hacer, que tienen que hacer durante este peregrinaje, durante este cuarto de hora, porque esta afirmación paulina es algo que podemos comprobar todos los días en nuestra relación con las personas, mis queridos hermanos, porque hay personas que saben aceptar todo